En un mundo desolado, donde el silencio es el presagio de la muerte, caminaba Elías, un hombre curtido por la implacable realidad de un planeta devastado. Sus arrugas, profundas y marcadas como cicatrices en el alma, narraban una historia de supervivencia en un entorno implacable. La otrora imponente ciudad, ahora reducida a un laberinto de escombros, era su territorio, un cementerio de sueños donde la esperanza era un lujo prohibido. El polvo, omnipresente y asfixiante, danzaba en remolinos impulsados por el viento, envolviendo cada estructura derruida, cada calle desierta, en un sudario de olvido. Elías, un nómada en este paisaje apocalíptico, vestía ropas prácticas y desgastadas, adaptadas para resistir las duras condiciones. Una chaqueta de cuero curtido que había visto mejores días, gafas protectoras que resguardaban sus ojos de la constante tormenta de polvo, y unas botas robustas que lo mantenían firme en el terreno irregular. Su carga era mínima, lo esencial para su precaria existencia. Un pesado petate con raciones escasas, un arma de fuego para defenderse de las amenazas que acechaban en las sombras, y un viejo radio de transistores, su único vínculo, tenue y a menudo silencioso, con un mundo exterior que quizás ya no existía. Callado y reservado, Elías era un solitario por necesidad, marcado por la amarga experiencia de un mundo donde la confianza era un suicidio. Su pasado era un enigma, un rompecabezas de recuerdos fragmentados que prefería mantener enterrados, pero sus ojos reflejaban la profunda tristeza y el cansancio de un hombre que había visto demasiado horror. No buscaba tesoros ni reconocimiento, solo la oportunidad de sobrevivir un día más en este páramo implacable. Su propósito, aunque desprovisto de altruismo, era esencial para el equilibrio precario de este mundo destrozado. Recolectar recursos valiosos y entregarlos a un pequeño asentamiento, un faro de esperanza tenue donde otros supervivientes se aferraban a la idea de reconstruir algo de las cenizas. No era un acto de bondad desinteresada, sino un deber autoimpuesto, una forma de mantener la frágil cadena de supervivencia que unía a estas almas perdidas. Elías era un escéptico, un pragmático que veía la reconstrucción como un sueño lejano, priorizando la supervivencia inmediata sobre las ilusiones de un futuro mejor. Su visión del mundo era sombría, teñida por la desconfianza y la desesperación, pero en lo profundo de su corazón, una chispa de esperanza, casi extinguida, aún ardía, susurrando la posibilidad de un cambio, de un amanecer después de la noche eterna. Cada día era una batalla constante por la supervivencia. Elías se enfrentaba a peligros innumerables: bandidos despiadados, merodeadores sin escrúpulos, animales salvajes hambrientos y las inclemencias de un clima impredecible. Utilizaba sus habilidades de supervivencia, perfeccionadas por años de experiencia, para navegar por el terreno peligroso, encontrar agua y comida en lugares insospechados y eludir o repeler ataques. Era un experto en el uso de armas, un maestro del camuflaje que aprovechaba el entorno para ocultarse y emboscar a sus enemigos. Evitar el conflicto era su prioridad, pero estaba dispuesto a luchar cuando era necesario, para protegerse a sí mismo y a aquellos que dependían de él. En sus viajes, Elías se topaba con edificios abandonados, ecos silenciosos de una vida que había desaparecido. A menudo se detenía, absorto en los fantasmas del pasado, reflexionando sobre lo que se había perdido y las causas que habían llevado a la catástrofe. Estos recuerdos eran un recordatorio constante del valor de la vida y la necesidad de luchar por un futuro, por tenue que pareciera. Inicialmente, Elías era indiferente a los otros supervivientes, pero con el tiempo, al presenciar su sufrimiento y su sacrificio, comenzó a sentir una extraña empatía, una conexión inesperada
con estas almas igualmente marcadas por la tragedia. Comprendió que la supervivencia dependía de la cooperación y la ayuda mutua, y poco a poco empezó a involucrarse más en la comunidad, a asumir un papel más activo en la lucha por la reconstrucción. Así, Elías continuaba su peregrinaje, impulsado por la esperanza de encontrar una forma de mejorar la vida de aquellos que quedaban y de reconstruir una parte del mundo perdido. No era un héroe en el sentido tradicional, sino un símbolo de la resistencia humana, de la capacidad de perseverar y encontrar significado en medio de la desesperación, un faro de tenacidad en un mundo al borde del abismo. En una tarde gélida, mientras Elías se adentraba en las entrañas de una derruida estructura, el silencio sepulcral se rompió de repente. Un chisporroteo de estática surgió del viejo radio de transistores que llevaba sujeto a su cinturón. Elías, instintivamente alerta, detuvo su paso, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Había pasado años sin escuchar nada más que interferencias y el silencio fantasmal de la ciudad muerta. ¿Podría ser real? ¿O una cruel broma del destino? Ajustó el dial con dedos temblorosos, tratando de afinar la señal, aferrándose a la esperanza de que no fuera una alucinación provocada por la soledad y el hambre. La estática se intensificó, seguida por un crujido áspero, y luego una voz. Débil, temblorosa, apenas audible, pero inconfundiblemente humana. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, susurró la voz, cargada de una mezcla de temor y anhelo. Por favor, alguien me escucha. Elías se quedó paralizado, con el aliento suspendido en sus pulmones. La voz provenía de algún lugar dentro de la ciudad, en medio de las ruinas que había recorrido tantas veces. ¿Quién podría estar vivo allí? Después de todo este tiempo, la duda y la desconfianza, compañeros constantes en su existencia solitaria, lo asaltaron con fuerza. ¿Sería una trampa? ¿Un señuelo para atraerlo a una emboscada? En este mundo despiadado, donde la humanidad era un recuerdo lejano, la bondad era una rareza sospechosa. Pero la voz, tan frágil y desesperada, apeló a algo profundo dentro de él, una parte que creía muerta hacía mucho tiempo. La posibilidad, por remota que fuera, de que alguien necesitara ayuda, de que hubiera una luz de esperanza en medio de la oscuridad, era demasiado tentadora para ignorarla. Aquí, Elías. Te escucho, respondió, con la voz ronca por el desuso. Repite, ¿quién eres? ¿Dónde estás? La estática volvió a llenar el aire, creando una tensión insoportable. Elías se aferró al radio con fuerza, con los nudillos blancos, rezando para que la señal no se perdiera. Después de lo que pareció una eternidad, la voz respondió aún débil, pero ahora con un toque de urgencia. Soy Ana. Estoy en la zona 7, cerca del antiguo hospital. Por favor, necesitamos ayuda. Zona 7, el corazón de la ciudad en ruinas. Un lugar peligroso, lleno de escombros inestables y posibles merodeadores. Pero también un lugar donde la esperanza, por tenue que fuera, aún latía. ¿Qué ocurre, Ana?, preguntó Elías, tratando de mantener la calma, de ocultar la creciente emoción que amenazaba con abrumarlo. ¿Estás herida? ¿Hay alguien contigo? La respuesta tardó en llegar, interrumpida por más estática y el sonido de un llanto ahogado. Mi hermana está enferma. Muy enferma. No sé qué hacer. Por favor. Venga. En ese momento, las dudas de Elías se desvanecieron. La voz de Ana, su desesperación palpable, había disipado sus temores. No podía ignorar esa súplica, no podía dejar a alguien morir en medio de la soledad de la ciudad muerta. No importaba si era una trampa, no importaba el peligro que pudiera acechar. Tenía que intentarlo. Voy en camino, Ana, dijo, con voz firme y decidida. Aguanta.
Estaré allí lo antes posible. Mientras guardaba el radio, Elías sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. La soledad y la rutina de su vida solitaria se habían roto. Tenía un propósito, una misión que cumplir. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. La esperanza de que quizás, solo quizás, la humanidad aún tuviera una oportunidad en este mundo devastado. El silencio era casi tangible, mientras Elías avanzaba entre los edificios derrumbados. Cada crujido bajo sus botas parecía amplificado en la quietud fantasmal de la ciudad muerta. El hollín y la ceniza pintaban un paisaje monocromático donde el color se había rendido a la devastación. Durante años solo había escuchado estática en las ondas de radio, el eco sordo de un mundo perdido. Pero entonces, esa voz, esa pequeña chispa de inocencia, había perforado la barrera del silencio como un rayo de sol. No eran las interferencias habituales, ni los fragmentos de conversaciones ininteligibles. Era clara, aunque temblorosa, la voz de una niña pequeña. «Hola, ¿hay alguien ahí? Necesitamos ayuda». Las palabras, sencillas pero cargadas de desesperación, resonaron en el corazón endurecido de Elías. El asombro inicial dio paso a la sospecha. ¿Podría ser una trampa? ¿Una alucinación, producto de la soledad y las privaciones? La ciudad estaba llena de peligros, de merodeadores sin escrúpulos y de trampas mortales diseñadas para atraer a incautos. Sin embargo, la súplica en la voz de la niña era innegable. Algo en su tono le impedía ignorarla, darle la espalda. Mordazmente, la esperanza, una emoción casi olvidada, floreció dentro de él. Con cautela, con la garganta seca por la anticipación, respondió: «¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran?». El silencio que siguió pareció una eternidad. Finalmente, la voz regresó, suave pero firme. La niña se identificó como Maya. Estaba atrapada en un antiguo refugio en lo más profundo de la ciudad, donde las ruinas se volvían más intrincadas y la radiación más intensa. Su voz temblaba cuando confesó que su madre estaba enferma, debilitada por la falta de medicinas y la escasez de alimentos. Las provisiones se estaban agotando rápidamente, y el tiempo era un enemigo implacable. Elías intentó desesperadamente precisar la ubicación del refugio, pero la señal era demasiado débil, demasiado fragmentada. La niña luchaba por describir su entorno, mencionando una iglesia derruida con el campanario desplomado y una fábrica destrozada que alguna vez había vomitado humo y acero. Elías sacó su mapa, un pergamino desgastado y lleno de anotaciones. Al examinarlo con detenimiento, se dio cuenta con un escalofrío que las descripciones coincidían con una zona particularmente peligrosa. Era conocida por su alto nivel de radiación y la constante amenaza de los merodeadores, lobos solitarios y bandas organizadas, todos ellos desesperados por obtener cualquier recurso. La duda lo asaltó de nuevo. ¿Estaba siendo ingenuo? Necesitaba confirmar la veracidad de la niña, descartar la posibilidad de una elaborada trampa. ¿Qué sabes de este lugar? Dime algo que solo alguien que haya vivido aquí sabría. Le hizo preguntas sobre los nombres de las calles, la historia local, los puntos de referencia olvidados, detalles que solo un residente de la ciudad devastada podría conocer. Maya respondió a cada pregunta con sorprendente precisión, su conocimiento profundo e íntimo. Elías sintió que la balanza se inclinaba, la duda se desvanecía ante la innegable verdad. La disyuntiva era agonizante. Por un lado, el instinto de supervivencia, la cautela forjada por años de lucha en un mundo hostil. Por el otro, el peso de la responsabilidad, la incapacidad de abandonar a un niño y a su madre enferma a una muerte segura.
Sabía que aventurarse en la zona que Maya había descrito era un riesgo enorme, quizás el último. Pero la idea de dejarlos morir, de ignorar su llamada de auxilio, era insoportable. Con una determinación renovada, Elías tomó una decisión. «Voy a ir a buscarlos», dijo con voz firme a la radio. «Aguanta, Maya, voy en camino». Comenzó a reunir los preparativos para el peligroso viaje. Cada elección era crítica, cada gramo contaba. Empaquetó alimentos enlatados, galletas duras, agua potable, suficientes para varios días. Incluyó un botiquín de primeros auxilios con vendas, antisépticos y los pocos medicamentos que había logrado conseguir. No podía olvidar la amenaza de la radiación. Contó con su equipo de protección, pastillas de yodo y los gruesos trajes aislantes que guardaba como un tesoro. Por último, pero no menos importante, tomó sus armas. Un rifle de cerrojo, una pistola y un cuchillo de combate. Todos ellos desgastados por el uso pero mantenidos en perfecto estado de funcionamiento. Antes de partir, se puso en contacto con su asentamiento, una comunidad pequeña y dispersa de supervivientes. Les informó de su misión, de la voz de Maya y de su decisión de ir a rescatarla. Les pidió que enviaran ayuda si no regresaba en unos días. Sabía que quizás nunca volviera a verlos, que este viaje podría ser el último. Pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Con la mochila repleta y el corazón lleno de incertidumbre, Elías inició su viaje hacia la zona prohibida. Se movía con cautela, abriéndose paso entre las ruinas laberínticas, atento a cada sonido, a cada sombra. Las calles estaban sembradas de peligros, pozos sin fondo, cables eléctricos sueltos, edificios a punto de derrumbarse. Utilizó sus habilidades de supervivencia para evitar las zonas más peligrosas, buscando rutas alternativas y vigilando posibles emboscadas. Durante su viaje, mantuvo la comunicación con Maya a través de la radio. La animaba, dándole consejos sobre cómo cuidar a su madre enferma. También le contó historias sobre el mundo anterior, sobre la vida antes de la guerra, tratando de mantener viva la esperanza en medio de la desolación. A medida que las horas pasaban, Elías notó que la voz de Maya se debilitaba, volviéndose más apagada, más frágil. El temor lo invadió. ¿Llegaría a tiempo? ¿Podría rescatarla antes de que fuera demasiado tarde? La vieja radio se mantenía fiel a su lado, un vínculo delgado pero vital, con una niña que nunca había conocido, en medio de un cementerio de sueños rotos. El frío aumentaba, el polvo se arremolinaba a su alrededor y la incertidumbre mordisqueaba su corazón. Cada paso era una apuesta, un salto de fe en la neblina de la desesperación. Y con cada paso, con cada latido, la promesa, la necesidad de llegar a Maya, se hacía más fuerte. El silencio aplastaba, más denso que el polvo radiactivo que flotaba en el aire. Elías sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras ajustaba el dial de la vieja radio. La estática era un latigazo constante en sus oídos, un recordatorio persistente de que la muerte era la única señal que esta ciudad ofrecía. Pero entonces, en medio del ruido blanco, una chispa, una voz, diminuta y temblorosa, como el aleteo de un pájaro atrapado. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Elías se quedó paralizado. En Zona Cero, el corazón de la devastación, donde la radiación era un veneno palpable y los edificios se alzaban como espectros mudos de un pasado borrado, una voz humana. Imposible. Lo revisó todo. Primero, la posibilidad de una alucinación, un truco de su mente cansada y hambrienta, descartada. Había estado demasiado tiempo solo para no reconocer los fantasmas de su propia creación. Segundo, una trampa. Un señuelo plantado por los carroñeros que infestaban las ruinas, atrayendo a incautos a emboscadas sangrientas. Posible, pero improbable. Los carroñeros no eran sutiles. Preferían la fuerza bruta al engaño. «Mi mamá no se despierta»,
continuó la voz, ahora más clara, cargada de una angustia infantil que le apretó el corazón. Está respirando, pero no se mueve. Una niña. Elías tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Una niña, atrapada en este infierno, aferrándose a la esperanza en medio de la desesperación. Su instinto, entrenado en años de supervivencia solitaria, gritaba que siguiera adelante. Ignorar la señal, preservar sus recursos, no involucrarse. Pero la voz de la niña resonaba en su interior, acallando la lógica implacable de la supervivencia. «¿Quién eres?», preguntó, su propia voz ronca y extraña en el silencio. «¿Dónde estás?». Una pausa cargada de la incertidumbre palpable de un niño enfrentando lo desconocido. «¿Eres humano? ¿Vendrás a buscarnos?». «Humano». Una pregunta simple, pero que resonó con un peso inmenso. En este mundo desolado, la humanidad se había convertido en una cualidad precaria, una sombra fugaz, en medio de la brutalidad y la desesperación. ¿Era él digno de esa etiqueta? ¿Podría ofrecer algo más que decepción en un lugar donde la esperanza era una moneda de cambio peligrosa? Sin dudarlo, abrió su viejo mapa, cuidadosamente guardado en una bolsa impermeable, y activó la radio en su rastreador, que tardó unos segundos, que parecieron eternos, en hacer contacto con aquella misteriosa señal. Marcó una ubicación parpadeante en el visor. Zona Roja 7, el corazón mismo de la ciudad muerta. El punto más contaminado. El área vedada, prohibida por los protocolos de la corporación demencial. El edificio está roto y el suelo agrietado. La voz de la niña interrumpió sus pensamientos. «Mamá está debajo. No sé qué hacer». Elías se movió sin pensarlo. Ajustó su máscara antigás y activó los medidores de radiación en su muñeca. Las lecturas saltaron a niveles alarmantes. Estaba entrando en la zona de la muerte, en el centro de la tormenta radioactiva. Con cada paso, sabía que acortaba su propia vida. Pero ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de algo más, algo que había creído perdido en el abismo de la desolación. Se trataba de esperanza. Con la radio pegada a su oreja, siguió las instrucciones de la niña, trepando sobre montañas de escombros, sorteando pozos radiactivos, moviéndose con la cautela de un depredador. Cada crujido bajo sus botas era una advertencia, cada sombra un posible peligro. El aire era denso, opresivo, impregnado del hedor metálico de la muerte. Sus pulmones luchaban por filtrar el aire contaminado, y la fatiga se cernía sobre él como una sombra. «¿Estás cerca?», preguntó la niña, su voz ahora un hilo tenue de desesperación. «Estoy cerca», respondió Elías, sintiendo la necesidad de asegurarle. «Dime dónde estás». Finalmente vio el edificio. Un esqueleto de hormigón medio enterrado bajo una montaña de escombros. El techo había colapsado, dejando al descubierto el interior devastado. Una pesadilla. La radiación se hacía más fuerte. Sus sentidos se embotaron. El sudor empapaba su ropa. Tuvo que concentrarse. Dentro, entre las sombras danzantes, un tenue brillo. Elías se acercó con cautela y entonces la vio. Una niña. No tendría más de 6 años. Su piel, de un tono azul pálido, brillaba tenuemente en la oscuridad, como una luciérnaga atrapada. Sus ojos, grandes y verdes, estaban fijos en él, llenos de una mezcla de temor y esperanza que le atravesó el alma. «¿Eres un humano?», preguntó la niña, su voz un susurro casi inaudible. Elías asintió, sintiendo una oleada de emoción que lo dejó sin aliento. «Soy Elías. Escuché tu llamada». La niña, cuyo aspecto delicado contrastaba con el ambiente brutal que la rodeaba, extendió una mano temblorosa hacia un montón de escombros a su lado. Mi mamá estaba allí abajo. Una losa de hormigón fracturada, enterrada en medio de una maraña de metal retorcido y polvo radiactivo. Elías la examinó.
demasiado pesada para moverla con sus propias manos. La niña debió intentar moverla a lo largo de todo el tiempo. Sintió un tirón en el corazón. Se agachó y encontró la figura de una mujer, aprisionada entre los escombros. Acurrucada en posición fetal, protegiendo con su cuerpo algo que Elías no pudo distinguir de inmediato. Acercó su mano y buscó un pulso, lento y débil, pero presente. Estaba viva. La niña debió arrastrarse hasta ella y mantenerla con vida desde el accidente, aunque él no imaginaba cómo. Ella me mantuvo caliente, dijo la niña, su voz temblorosa. Ella no se movió cuando el cielo se rompió. Elías la miró a los ojos, viendo en ellos un reflejo de su propia desesperación, pero también una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. ¿Cómo te llamas? Ella vaciló, como si pronunciar su nombre fuera un acto de valentía inimaginable. Luminaria. Está bien, Luma, dijo Elías, sintiendo una conexión instantánea con esta pequeña superviviente. Soy Elías. Voy a sacarlos a ambos de aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, centelleantes a la tenue luz. ¿No vas a dejarla? Elías negó con la cabeza, sintiendo una determinación férrea a apoderarse de él. No dejaré a nadie. Sacó su radio y activó el transmisor de emergencia. La señal rebotó en el éter, débil e incierta. No había garantías de que alguien la recibiera. No había garantías de que la ayuda llegara a tiempo, pero tenía que intentarlo. La niña, Luma, no soltaba su mano. Por favor, que no te mueras. Fuera, el viento comenzó a aullar, levantando nubes de polvo radiactivo que oscurecían el cielo. La tormenta se avecinaba, y con ella, la amenaza de la aniquilación total. Debo buscar ayuda, pensó Elías. Su radio era de largo alcance, pero la tormenta bloquearía las señales si no se movía al aire libre. No podía abandonar a la mujer y a la niña, pero tampoco podía permanecer junto a ellas y dejarlas morir. Era un dilema imposible. De repente, una luz roja brilló intermitentemente en la visera de su casco. Tormenta de polvo tóxico aproximándose en 45 minutos. No tenía tiempo. Elías, no dejándose doblegar, tomó la decisión que cambiaría su vida. Activó una baliza, ajustando la frecuencia para alcanzar los pocos refugios activos que quedaban a cientos de kilómetros. Luego, buscó en su equipo. No sería suficiente. Levantó suavemente a la madre inconsciente, sintiendo el peso de su fragilidad en sus brazos. Le pidió a Luma que se colgara de su cinturón, atando a ambos a su cuerpo con cuerdas de escalada, creando un arnés improvisado que la aseguraría durante la travesía. Luma, agárrate fuerte. Vamos a salir de aquí. ¿A dónde vamos?, preguntó Luma con voz temblorosa, apretando la mano de su madre con fuerza. Elías miró a su alrededor el mundo devastado. El puesto de avanzada más cercano estaba a kilómetros de distancia, pero era su única esperanza. Si quería tener alguna oportunidad de salvar a estas dos almas perdidas, tenía que llevarlas hasta allí. A un lugar mejor, respondió Elías, su voz resonando con una determinación que incluso él mismo encontraba sorprendente. A un lugar donde podamos encontrar ayuda. En medio de un desierto de muerte, un hombre, una niña y una madre al borde de la vida emprendieron un viaje desesperado, impulsados por la tenue llama de la esperanza y la promesa de que, incluso en el corazón de la oscuridad, la humanidad podía florecer. La radio siguió chisporroteando, su estática ahora enmascarada por el aullido del viento. Pero a través del ruido, una voz, casi inaudible, logró colarse. «Gracias», susurró Luma. «Gracias por no dejarnos atrás». El silencio era opresivo, casi tangible, en el interior del refugio.
un silencio roto únicamente por el débil quejido de la mujer enferma y el ligero siseo del viento que se colaba por las grietas de las paredes. Elías, después de días de búsqueda implacable, al fin había encontrado el refugio. Era tal y como lo había imaginado, tal vez incluso peor. Un viejo búnker antibombas, medio derruido por el paso del tiempo y los constantes ataques. La humedad calaba los huesos y un olor a moho impregnaba el aire, pesado y denso. Pero había señales de vida, precarias, casi imperceptibles, pero ahí estaban. Con el arma en alto, avanzando con cautela entre las sombras danzantes, Elías sintió la tensión atenazar cada músculo de su cuerpo. Cada crujido, cada sombra fugaz, lo ponía en alerta máxima. No podía permitirse un error, no ahora. Después de todo el camino recorrido, no podía fallarles. En un rincón, iluminada por la mortecina luz que se filtraba por una rendija, la vio Maya, la niña de la radio. Sentada junto a una cama improvisada, cuidando a una mujer pálida y demacrada, su madre. La fragilidad de ambas, la palpable desesperación que emanaba de ellas, golpearon a Elías como un mazazo. La niña levantó la vista. Sus ojos brillaron al reconocerle. «Viniste», exclamó Maya, su voz un hilo de esperanza en la oscuridad. Una sonrisa iluminó su rostro infantil, una sonrisa que le robó el aliento a Elías. Era real, no era una trampa. Había encontrado a los inocentes que buscaba, a las almas perdidas a las que había prometido proteger. Una sonrisa torpe se dibujó en el rostro de Elías al ver la alegría genuina de la niña. Se acercó lentamente, bajando el arma, consciente de que la mayor amenaza ya no era externa, sino interna. La enfermedad, la desesperación, la falta de esperanza. Esas eran las verdaderas enemigas. Examinó a la mujer, el rostro demacrado, la respiración superficial, la piel febril. El diagnóstico era claro. Grave, necesitaba atención médica urgente, y Elías sabía que el tiempo era esencial. Sin perder un instante, abrió su mochila, extrayendo sus escasos medicamentos y equipo médico. Afortunadamente, su pasado como paramédico militar le había proporcionado los conocimientos necesarios para tratar una amplia gama de dolencias, incluso en las condiciones más extremas. Con manos expertas, Elías comenzó a administrar los medicamentos, controlando los signos vitales, tratando de estabilizar a la mujer. Hablaba con suavidad, explicándole a Maya cada paso, tratando de calmar su comprensible ansiedad. «Está débil», le decía, «pero vamos a hacer todo lo posible para ayudarla. Necesita descansar y recuperar fuerzas». Mientras trabajaba, Maya le contó la verdad. Una historia escalofriante de secretos gubernamentales, experimentos prohibidos y una persecución implacable. Su madre, una científica brillante, había descubierto algo que no debía haber descubierto. Algo que poderosas fuerzas querían mantener oculto a toda costa. Había huido, llevando consigo a su hija, tratando desesperadamente de escapar de las garras de quienes querían silenciarla para siempre. Elías sintió una rabia sorda crecer en su interior. No eran simples saqueadores, no eran meros criminales, eran algo mucho peor, una fuerza oscura y corrupta, dispuesta a todo para proteger sus secretos. Y ahora, Maya y su madre eran el objetivo. Pero Elías no las abandonaría. No después de haber escuchado su voz en la radio, no después de haber visto la esperanza en los ojos de Maya. Había encontrado un propósito, una razón para seguir luchando en este mundo devastado. Protegería a estas dos mujeres, las sacaría de la ciudad y las llevaría a un lugar seguro, aunque eso significara enfrentarse a sus perseguidores. «Tenemos que irnos de aquí», les dijo, su voz firme y decidida. «Este lugar ya no es seguro. Nos vamos a ir de la ciudad
y encontraremos un lugar donde puedan estar a salvo. Elías comenzó a preparar la huida con meticulosidad. Racionó las provisiones, preparó las armas, verificó el mapa. Cada detalle, por pequeño que fuera, era crucial para garantizar su supervivencia. Sabía que el camino sería peligroso, que serían perseguidos, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Ya no era un lobo solitario. Ya no vagaba sin rumbo fijo. Ahora tenía algo por lo que luchar. Mientras preparaba la huida, Elías escuchaba atentamente a Maya. Le preguntaba por su vida antes del desastre, por sus sueños y esperanzas. Quería conocerlas, comprenderlas, convertirlas en algo más que simples protegidas. Quería que supieran que eran valiosas, que su vida importaba. Y poco a poco, la dura coraza de Elías comenzó a resquebrajarse. Descubrió la fortaleza en la mirada de Maya, la inteligencia en sus preguntas, la bondad en su corazón. Comprendió que no eran víctimas indefensas, sino supervivientes con una voluntad inquebrantable. Les habló de su propio pasado, de los motivos que le habían llevado a aislarse del mundo, de los fantasmas que aún le atormentaban. Les contó sus miedos, pero también sus esperanzas. Y Maya, con su inocencia y sabiduría, le ayudó a enfrentar sus demonios, a encontrar la paz que tanto ansiaba. En esos días, Elías y Maya forjaron un vínculo irrompible. Se convirtieron en amigos, en compañeros de lucha, unidos por la adversidad y la necesidad de sobrevivir. Juntos planearon la huida, analizando cada posible peligro, preparándose para cada eventualidad. ¿Tienes miedo?, le preguntó Elías una noche, mientras revisaba su rifle. Maya le miró con sus grandes ojos verdes. «Claro que tengo miedo», respondió. «Pero no voy a dejar que me paralice. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que luchar por nuestra libertad». Elías sonrió. Había encontrado en Maya una fuerza inesperada, una determinación que le inspiraba. Ya no se sentía solo, ya no se sentía perdido. Había encontrado un propósito, una familia, y haría todo lo posible para protegerla. «¿Por qué nos ayudas?», le preguntó Maya un día, mientras doblaban sus escasas pertenencias. «¿Por qué arriesgas tu vida por nosotros?». Elías se detuvo, la miró a los ojos y respondió con sinceridad. «Porque desde que escuché tu voz en la radio, supe que no podía abandonarte. Porque creo que en este mundo aún hay esperanza, y ustedes son parte de esa esperanza». El sol se abría paso con dificultad entre la bruma radioactiva que envolvía Pripyat, la ciudad fantasma. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por el crepitar esporádico de algún fuego latente entre los edificios abandonados. Elías ajustó la mochila en sus hombros. Cada paso era una agonía en aquel páramo contaminado, pero la esperanza, aunque tenue, lo impulsaba a seguir adelante. Necesitaba contactar a sus antiguos aliados, aunque el riesgo de exponerse fuera inmenso. Llevaba días intentando sintonizar alguna frecuencia hasta que, de repente, surgió de la nada. La estática era intensa, casi ensordecedora, pero entre el ruido blanco, una voz infantil, temblorosa, llena de angustia. El corazón de Elías dio un vuelco. ¿Quién podía estar vivo allí? ¿Y cómo era posible que su vieja radio, apenas funcional, hubiera captado una señal? La lógica dictaba que era una trampa, una cruel artimaña para atraerlo a una emboscada. Pero la desesperación en aquella voz era innegable. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mi mamá no se despierta, está respirando, pero no se mueve». Elías se detuvo, incrédulo. Aquella voz, tan joven, tan vulnerable. Olvidó por un instante el peligro, la misión, todo. Solo existía la necesidad imperiosa de responder, de ofrecer una mano amiga en medio de aquel infierno. «¿Quién eres? ¿Dónde estás?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Contuvo el aliento,
esperando una respuesta que tal vez nunca llegaría. Un silencio tenso, cargado de expectación. La estática volvía a ganar terreno, amenazando con ahogar la tenue señal. Luego, el susurro. Un susurro infantil, lleno de recelo y esperanza. ¿Eres humano? ¿Vendrás a buscarnos? Aquello era suficiente. Elías tomó una decisión en una fracción de segundo. No importaban las trampas, los peligros, los fantasmas del pasado. Había escuchado una llamada de auxilio y no la ignoraría. Sí, soy humano. Y sí, iré a buscarlos, respondió con firmeza, aunque la duda lo corroía por dentro. ¿Estaba condenando a Maya y a su madre a una muerte segura? ¿Estaba cayendo en la trampa de sus perseguidores? La respuesta llegó como un hilo de luz en la oscuridad. El edificio está roto y el suelo agrietado. Mamá está debajo. No sé qué hacer. Elías sintió que la adrenalina inundaba su cuerpo. La vulnerabilidad de la voz lo golpeó con fuerza, disipando cualquier duda. La imagen de Maya, aferrada a su madre, buscando protección en un mundo devastado, lo impulsó a seguir adelante. Aquella voz era un faro en la noche, una promesa de esperanza en medio de la desesperación. Debía encontrarla, debía protegerla, aunque eso significara desafiar a sus enemigos y a la propia muerte. «Dime dónde estás. Dime cómo llegar hasta ti», insistió, con el corazón latiendo con fuerza. El eco de la pregunta resonó en los edificios en ruinas, amplificado por el silencio sepulcral. La estática rugía como un animal herido, intentando silenciar la tenue señal. Pero la voz, aunque débil, persistió. Zona Roja 7, cerca de la vieja estación. Zona Roja 7, el corazón de Pripyat, la zona más contaminada, el territorio prohibido. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elías. Aquel lugar era una trampa mortal, un laberinto de radiación y peligro, pero la voz, la necesidad desesperada de ayuda, lo obligaba a seguir adelante. ¿Zona Roja 7? Entendido. Voy en camino. Resiste, pequeño, resiste, dijo, con la voz cargada de determinación. Colgó la radio y echó a andar. Cada paso lo acercaba más al peligro, pero también a la esperanza. La bruma radioactiva se arremolinaba a su alrededor, ocultando los horrores de la ciudad fantasma. Pero Elías no se detuvo. Su mente estaba fija en la niña, en su madre, en la promesa de un nuevo comienzo. Había escuchado una voz en medio del silencio, y esa voz era más fuerte que cualquier miedo, más poderosa que cualquier peligro. Era el inicio de algo nuevo, el despertar de una esperanza largamente dormida. Mientras se adentraba en la Zona Roja 7, Elías sintió una extraña sensación. No era solo el peligro inminente, la amenaza latente de sus perseguidores. Era algo más profundo, algo relacionado con la niña, con su voz, con el misterio que la rodeaba. Era como si una fuerza invisible lo guiara, como si el destino lo hubiera llevado hasta aquel lugar, hasta aquella voz, para cumplir un propósito que aún desconocía. Aquella voz era más que una llamada de auxilio. Era una invitación a la aventura, a la redención, a la posibilidad de reconstruir un mundo devastado. Y Elías, atormentado por su pasado, impulsado por la esperanza de un futuro mejor, no podía negarse. Había escuchado una voz en la oscuridad, y esa voz era el principio de una nueva vida. La voz de Maya. El comienzo.